Y bueno, este tema de redes socioecológicas, pues es algo bastante nuevo en este ámbito agrícola. Y bueno, estamos incursionando en cuanto a ver qué aspectos, ¿verdad?, de este conocimiento en redes y sobre todo redes socioecológicas pudiesen contribuir a nuestra mejor comprensión del agro mexicano. Entonces, partiendo de que en Veracruz la actividad agrícola y pecuaria es de gran relevancia a nivel socioeconómico, pero también ambiental, pues consideramos pertinente abordar la región fisiográfica de la llanura costera veracruzana, sobre todo como vemos en este pequeño mapa, que está distribuida esta actividad a lo largo y ancho de toda esta región, y pues es de gran relevancia entonces también adentrarnos a ver de qué forma están interaccionando los diferentes recursos que se encuentran en esta región para aspirar a este desarrollo sostenible agrícola. Siguiente. Y bueno, luego, ¿qué es la resiliencia, no? ¿Por qué vamos a analizar la resiliencia? Y bueno, nos centramos sobre todo en los aspectos climáticos, de cambio climático que ya todos conocemos, ¿no? Que se han incrementado en los últimos años, y sobre todo las afectaciones que se tiene en la producción agrícola en México y a nivel mundial. Y sobre todo, pues se han hecho diferentes estimaciones de los impactos, de la vulnerabilidad de los diferentes sistemas agrícolas. Y a todo esto es, bueno, sí, se están afectando, hay pérdidas, pero ¿qué podemos hacer? Y dentro de todas las estrategias se han planteado estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Pero dado que las estrategias de mitigación no han sido de considerable pues, impacto, bueno, ¿cómo nos adaptamos? Entonces la resiliencia nos provee de este marco para comprender aquellos factores que podrán darnos la capacidad para que estos agroecosistemas se recuperen ante eventos climáticos extremos. Sin embargo, pues es un marco teórico y metodológico aún en construcción. Entonces se requiere seguir contribuyendo al conocimiento sobre cómo evaluar la resiliencia, cómo entender la resiliencia en los agroecosistemas. Y sobre todo porque se ha propuesto como una estimación más realista de los cambios que enfrenta y posiblemente enfrentará un agroecosistema. Entonces, dentro de este aspecto, en la importancia del sector agrícola, se ha propuesto con esta investigación abordarlo como un sistema socioecológico. Siguiente. La siguiente. Sí, gracias. Entonces tenemos que el agroecosistema pues puede ser definido de múltiples formas, ¿no? Que si es un espacio, tiene diferentes aristas en las que podemos interpretarlo. La siguiente. Y básicamente va a estar influido por qué es el sistema, ¿verdad? Nuestra noción, nuestra percepción de cómo conceptualizamos el sistema. Siguiente. Y entonces vemos que se deriva de toda una evolución en el conocimiento en sistemas, que va desde una teoría general de sistemas y va cambiando conforme avanza el conocimiento en esta área. Y llegamos a qué se sabe del agroecosistema y luego cómo se puede nutrir también del avance en conocimiento en sistemas, por lo cual se propone abordarlo desde una teoría de redes complejas. Siguiente. Entonces, estas redes complejas van a estar basadas también en la teoría de sistemas socioecológicos, donde partimos de que las sociedades van a tener una relación inherente con su ambiente, ¿verdad? Con los ecosistemas, sobre todo en los agroecosistemas para la producción de alimentos, servicios, bienes de valor. Entonces, va a haber diferentes tipos de interacción con los ambientes, con los ecosistemas, dada también las múltiples pues, formas de producir y de decidir del productor sobre sus espacios. Siguiente.
Entonces tendremos una diversidad de interacciones a lo largo y ancho de la región, ¿no? Siguiente, la cual vamos a analizar mediante la teoría de redes socioecológicas, considerando estas múltiples escalas espaciales en las cuales se pueden dar estas interacciones entre los diversos recursos naturales y actores sociales que involucra el desarrollo de los agroecosistemas. Siguiente. Por tanto, la resiliencia la definimos como una propiedad emergente producto de la interacción dinámica entre los componentes del sistema que mediante diversas estrategias socioecológicas como el aprendizaje, reestructuración, adaptación, simplificación, entre otras, el sistema logrará seguir funcionando y permanecer después de enfrentarse a un evento estresante o disturbio. Siguiente. Y con ello estamos hablando de un sistema complejo adaptativo, ¿no? Nosotros estamos en una parte de esta teoría donde decimos no va a regresar a las condiciones previas, no es retornar o conservar ciertas cualidades, sino más bien estamos abordando que se adapta, cambian y evolucionan los sistemas. Siguiente. Y bueno, entonces, definiendo el agroecosistema como sistema complejo adaptativo, vamos a decir que es un modelo conceptual para representar esa dinámica agrícola en la que van a intervenir diversos factores que se interrelacionan de dimensiones ambiental, sociocultural y económicas a diferentes escalas espacio-temporales que se adaptan y cambian con el tiempo para cumplir con su función. Siguiente. Por tanto, el objetivo fue determinar el nivel de resiliencia potencial al cambio climático de agroecosistemas en la subprovincia fisiográfica llanura costera veracruzana mediante el análisis de redes socioecológicas que los caracterizan. Siguiente. Para ello, siguiente, partimos de esta área de estudio a nivel de paisaje agrícola. Siguiente. Y bueno, y se desarrolló en este marco metodológico con la identificación previa de los agroecosistemas representativos de la región mediante una clasificación socioecológica. Posteriormente, la selección de estas unidades de estudio para realizar entrevistas con los actores sociales clave y poder caracterizar estos agroecosistemas como redes socioecológicas. Posteriormente se dio el modelado como redes, el análisis de métricas y posteriormente probamos la resiliencia de estas redes modeladas ante ataques dirigidos al recurso hídrico. Siguiente. Y bien, estas son las zonas donde hicimos la caracterización. Siguiente. Y bien, entonces, la siguiente. Estos son ejemplos de los diferentes agroecosistemas en los que se realizaron las entrevistas para realizar esta caracterización socioecológica. Siguiente. Fueron 3 tipos por cada zona, que fueron 2 zonas. Y bueno, entonces este modelado de red se hizo identificando quiénes eran los actores sociales a nivel de personas, de instituciones que están involucradas en el desarrollo de estos agroecosistemas y estos son definidos como nodos, que son los círculos que vemos, y también qué aspectos ecológicos involucra cada agroecosistema y las líneas llamadas enlaces son las relaciones en las que establecen entre ellos. Siguiente. Entonces, se tuvieron 14 tipos distintos de nodos de la red social que vemos aquí en esta imagen. Siguiente. Y posteriormente de la red ecológica, también qué aspectos a nivel de vegetación natural, cultivos. Siguiente. Y bueno, entonces, estas fueron las métricas para caracterizar la red y su resiliencia. Son 4 métricas de grado de cohesión, centralidad, fragmentación y el grado de conectividad. Siguiente. Quedan 4 minutos.
Bien, entonces tenemos como resultados, estas son las estructuras de la primera zona, la zona 1, donde vemos 3 tipos de agroecosistemas, el mixto agrícola-pecuario, el agrícola de riego y el agrícola de temporada. Como podemos observar, dentro del tamaño de la red se pueden diferenciar y también la configuración de cada uno. Siguiente. Y bueno, también para la zona 2, con 3 tipos de agroecosistemas, el mixto natural pecuario, el mixto pecuario agrícola y el pecuario. De igual forma, si podemos ver en la imagen A, la cantidad de enlaces fue la mayor de todas las redes, igual con el mayor número de nodos que consiste en el agroecosistema mixto natural pecuario. Siguiente. Y bueno, estas son las diferentes métricas que se tuvo para cada tipo de agroecosistema, donde es posible relacionar los 6 tipos con su correspondiente gradiente también de intensidad de transformación del paisaje a nivel de la región de toda la llanura costera veracruzana. También se ve el grado de transformación, pero ese nivel de transformación también estaría implicado en la magnitud de estas interacciones a nivel de la red social entre subgrupos social ecológico. Siguiente. Y bueno, esto es en cuanto ya a la resiliencia potencial, lo que se modeló. Y aquí vemos cómo las diferentes redes mostraron cualidades a nivel estructural de red, sobre todo el agroecosistema de riego en cuanto a la densidad y modularidad, pues son características que son deseables para sostener esta capacidad de poder sobrellevar diferentes impactos. Sin embargo, ya con la red virtual, donde se fueron eliminando nodos que involucraba el recurso hídrico, esto pues completamente cambió y se puede decir que ya no es resiliente. En cambio, en el agroecosistema mixto natural pecuario y la red virtual de eliminación de nodos, vemos que se mantiene la estructura. Entonces, ante esto, vemos que presentaron valores de densidad pues de grafo más bajo, lo cual corresponde a la gran cantidad de vínculos sociales con quien el productor también mantiene relación, pero los vínculos entre los subgrupos social y social ecológico también son reducidos. Esta disminución también de la densidad de la red estaría reduciendo la vulnerabilidad ante efectos en cascada y le da gran heterogeneidad y estabilidad al sistema. Siguiente. Y bueno, dentro de estas, pues la red mixto natural pecuario fue la que mostró mejores cualidades. Siguiente. Finalmente, siguiente. Pues la estructura de las redes socioecológicas presentan diferencias en función del acoplamiento entre sistema social y ecológico por tipo de paisaje agrícola. Y los grafos muestran diferentes configuraciones de red de acuerdo con el tipo de paisaje. También nos permiten diferenciar el territorio de acuerdo con la intensidad de relación e interacción de los factores sociales y ecológicos. Siguiente. Y bueno, entonces el nivel de resiliencia varió por agroecosistemas donde redes con menor densidad y mayor heterogeneidad fueron las más resilientes. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jocelyn. No dejaste tiempo para preguntas. Bueno, pero los asistentes pueden hacer sus preguntas en el chat y ahí van a quedar. Ya después te puedes poner en contacto con las personas para responderlas o ahí mismo en el chat puedes responderlas. Gracias. Sí, gracias Jocelyn, perdón. Nuestro siguiente ponente es el doctor Gregorio Hernández con la ponencia de fenología del Ojoche, Simón Alicastro, SWAT, en Tezonapa, Veracruz, México.
Estimado doctor Gregorio, le dejamos la palabra. Creo que expone Fátima. Ah, Fátima. Ok, perdón, es que aquí en el programa tenía... Pero no sé si está. ¿Está? No la he visto. Ahí está. Sí, ahí está. Buenas tardes a todos. Estimada Fátima, te dejamos la palabra. Tienes Muchas gracias. 12 minutos de presentación, 3 de preguntas. Si consumes el tiempo de 15 minutos, pues ya las preguntas quedarán en el chat. Y yo te aviso con minutos de anticipación antes de que termine tu ponencia. Adelante, Muchas Fátima. gracias. Buenas tardes a todos que nos acompañan en esta sala. Bueno, mi trabajo lleva por nombre Fenología del Ojoche, próximo Unanicastrum, en Tezonapa, Veracruz, México. Y para darles una pequeña introducción, pues Brosimum unanicastrum es un árbol de una familia Moraceae perennifolio que puede llegar a medir de 40 metros y 1 metro de diámetro. Siguiente, por favor. Ok, el contenido abarca una introducción, un objetivo, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que la fenología se encarga de estudiar los fenómenos periódicos o etapas que ocurren en el ciclo biológico de las plantas, relacionándolas con el ambiente en el cual se desarrollan. Hola. Siguiente. La fenología se puede entender como el estudio de las respuestas de los organismos vivos a los diferentes cambios y estímulos organizados por el medio externo. Es decir, el estudio fenológico, su objetivo es reunir información sobre el inicio y la duración y la culminación de un proceso con sus fenofases, en este caso el de Brosimum unanicastrum. Siguiente, por favor. Fournier, 1974-1976, propuso un método cuantitativo de estimación de la floración, fructificación y variación en la cobertura foliar. Este método sirve para la elaboración de los fenogramas y resumir el patrón de desarrollo de las especies en el tiempo. El objetivo de la presente investigación fue describir la fenología reproductiva de Bealo y Castro en la Independencia Tezonapa, Veracruz. Describir la fase de floración y fructificación de este presente estudio. Siguiente, por favor. Bueno, materiales y métodos. El estudio se realizó en la localidad de Independencia, municipio de Tezonapa, Veracruz, México, donde la cual se encuentra en las coordenadas geográficas latitud norte, 18 grados 57 minutos, 0.682 segundos. La longitud da oeste de 96 grados 73 minutos, 5.56 segundos. Y dicha localidad se encuentra a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar, presentando así un clima cálido, húmedo con lluvias en verano, en donde su temperatura media anual es mayor de 18 grados y tiene un suelo de tipo litosol y la vegetación que se presenta es de tipo selva baja superenifolia. Siguiente, por favor. El tipo de muestreo utilizado fue de accesibilidad propuesto por Ramírez. Árboles de ojoche de un mínimo de 76 centímetros de circunferencia que se encontraron al paso con la facilidad para acceder a ellos. Se mostraron así 18 árboles en buen estado sanitario, los cuales fueron marcados con pintura en aerosol para madera de color verde fosforescente para poder distinguirlos de los demás árboles. Siguiente, por favor. Las observaciones de los eventos fenológicos que se realizaron con binoculares y registros fotográficos. Posteriormente, la fenofase reproductiva, floración, fructificación e inmadura
de los ejemplares de Alicastrum se evaluaron mediante el método propuesto por Fournier, quien propuso una escala numérica de 0 a 4, donde 0 es igual a la ausencia del fenómeno, 1 es igual a 1 del 25%, 2 del 26 al 50% y 3 del 51 al 75%, y 4 del 76 al 100%. Siguiente, por favor. Se registraron 18 así ejemplares de B. alicastrum, de los cuales 8 femeninos y 10 masculinos, registrando frutos inmaduros y maduros en 8 ejemplares, puesto que se trata de una población dioica. La especie de B. alicastrum cuenta con 2 ejemplares femeninos y masculinos que fueron evaluados en una fenofase de floración en un periodo de enero a abril, en donde se registró así un promedio máximo de 3 unidades Fournier. Siguiente, por favor. La fase reproductiva de árboles de B. alicastrum en la Independencia Tezonapa, Veracruz, descritos en 6 periodos. Como pueden ver en la gráfica, se aprecian los 6 periodos, donde A.flor es igual a la aparición de flor, A.fi es igual a la aparición de frutos inmaduros, A.fm es igual a la aparición de frutos maduros, como se puede ver en la gráfica. Siguiente, por favor. Los periodos de evaluación. En la fenofase de floración masculina se registró un valor promedio máximo de 3 unidades Fournier en el periodo 3. En el periodo 5 se presentó un mínimo de 0.2 unidades Fournier. En la fase de fructificación, tanto inmadura como madura, en los ejemplares de B. alicastrum, bajo estudio se registró en los meses de enero a abril, donde la fructificación inmadura, con un valor mínimo de 0.2 unidades Fournier, se manifestó en el primer periodo. Y la madura se caracterizó por presentarse a principios de marzo y a finales de abril, alcanzando así un valor promedio de 0.1 unidades Fournier en la evaluación. La fructificación inmadura se manifestó en la primera evaluación, destacando así un pico máximo de 1 unidad Fournier para los muestreos 3 y 4, y cuyos frutos también se presentaron con un color verde-amarillo. En la fructificación madura, esta pues se caracterizó por presentarse a principios de marzo y a finales de abril, con un color de fruto rojo, seguidamente así del muestreo 5, que mostró un pico máximo de 1.5 unidades Fournier con un color rojo, pero en el último periodo disminuyó a 1 unidad Fournier. Siguiente, por favor. La fructificación es la fase más afectada, ya que depende de la cantidad de las flores femeninas que se convierten en frutos, ya que pues no todas llegan a la culminación de la fenofase frutos debido al aborto de frutos. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, tenemos que la floración B. alicastrum pues se presenta entre mediados de enero y a finales de abril, teniendo así su pico máximo en marzo, que con un promedio de 56 a 75%, y la fructificación de enero a abril con un pico máximo en marzo de 1 a 25% y abril de 1 a 25% para la fructificación inmadura y madura, respectivamente. Derivado de lo anterior, podemos inferir que B. alicastrum pues es una especie que aborta muchos frutos, por lo que sus causas es un tema que debe estudiarse más allá en un futuro. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Si hay alguna pregunta dentro del auditorio, tenemos tiempo.
¿Alguna pregunta o comentario? Sí, hay una en el chat. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿conoces algunos usos o se identificaron algunos usos que le dan a estos frutos de este árbol? Sí, comúnmente sus usos son en la medicina, en la madera y en el forraje. ¿Y como alimento humano? ¿Para humanos? No, pues podría decirse que sí, pero más que nada en la medicina es donde lo ocupan mucho. Ok, muy bien. Bueno, es que también se elaboran mermeladas, panes con También. este fruto. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fátima. Y de nada. El doctor Octavio pregunta si deberían de fructificar todas las flores. ¿Mande? El doctor Octavio pregunta si deberían fructificar todas las flores. Pues en este caso sí, pero debido a eso, pues esa es la fase que se ve más dañada, ya que pues no todos los frutos llegan a la maduración y existe un aborto de frutos. Muy bien. Ya contestaste la pregunta, pero el doctor Eliseo pregunta cuál es el principal uso de este árbol. Pues como tal no tiene un principal uso, o sea, lo pueden ocupar tanto como para uso en madera, como uso medicinal y uso en el forraje, como ya lo mencionaba. Muy bien. Y si la madera es de calidad. Pues sí, sí vendría siendo de una buena calidad. Muy bien. Pasamos a la siguiente presentación. Gracias, Fátima. Te agradecemos Gracias mucho a tu ustedes, muchas presentación. gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Sí, buenas tardes. Es estructura poblacional de agaves silvestres en zona núcleo de la Reserva Estatal Sierra del Tenso. Hola, muy buenas Lo va tardes a nuevamente. presentar Luzmila Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias por la Adelante, presentación. Luzmila. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, este trabajo es de la estudiante Sofía Barrera Cobos, como parte de su tesis de maestría que realizó en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sin embargo, bueno, por motivos personales no pudo presentarlo y bueno, espero explicarme, ¿no? con su presentación. Ok, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría antes de iniciar ponerlos en contexto sobre la importancia del mezcal o de esta especie de agave en México. Tenemos 211 especies reportadas y de las cuales 159 se encuentran en México, es decir, el 75% del total se encuentran en nuestro país y bueno, México por lo tanto es el centro de origen. Se reportan aproximadamente entre 12 a 15, 23, hay algunos autores que reportan hasta 39 especies que se utilizan en la elaboración del mezcal, como por ejemplo agave canwhisky, potatorum, agave salmiana y angustifolia. Bueno, para regularizar o regular esta bebida, se publica la norma 070 y se reforma en 2016. Como parte de esta norma se categoriza las etapas de elaboración del mezcal, dividiéndolas en cocimiento, molienda, fermentación y destilación. Y también se presenta cuáles son los equipos que se utilizan para la elaboración.
También categoriza al mezcal en mezcal artesanal y mezcal ancestral, del que mayor se produce en nuestro país, el mezcal es el mezcal artesanal con un 87%. Bueno, también esta bebida cuenta con una denominación de origen del mezcal, la cual se publicó en el año 1994 en el Diario Oficial, inicialmente a los estados de Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca. Posteriormente se amplió a los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y por último en 2015 en el estado de Puebla obtuvo esta denominación en 115 municipios. Entonces, haciendo un total de 9 estados que cuentan con la denominación de origen del mezcal. La siguiente, por favor. Bueno, ya enfocándonos en un contexto más regional y hablando del estado de Puebla, contó más bien en 2019 con una superficie de 196 a 924,000 hectáreas, en 2018 de 2017 a 2018. Ya en 2019, pues el Consejo Regulador del Mezcal publica su informe y refiere que Puebla ocupa el segundo lugar de producción de mezcal con un 3.2%, siendo, bueno, Oaxaca el principal estado de producción de esta bebida. Y también en este informe se hace referencia a las dos principales especies que se utilizan para producir esta bebida, siendo el agave angustifolia, también llamado o comúnmente llamado espadilla o espadín, el agave potatorum, también llamado papalomet o tobalá. Y bueno, aquí cabe destacar que la principal especie con la que se elabora el mezcal, pues es agave angustifolia, que ocupa un 85.8%. La siguiente, por favor. Bueno, derivado del aumento de la demanda de esta bebida, pues se han generado diversos problemas que se han identificado. Por ejemplo, la extracción intensiva de especies silvestres, como lo es el caso de agave potatorum. Bueno, también para cultivar plantaciones de agave, pues se hace una deforestación, se siembra en monocultivo, principalmente, pues esto genera a su vez erosión. Hay una escasez ya de materia prima. Y bueno, si a esto le añadimos, a esta extracción intensiva de especies silvestres, le añadimos que en el caso de agave potatorum, su reproducción es exclusivamente sexual, bueno, tenemos una disminución significativa precisamente de esta especie. Y bueno, también hay un uso indiscriminado de agroquímicos. Nosotros en esta investigación nos enfocamos principalmente en la extracción intensiva, en donde diversas investigaciones confirman que la mayoría del agave se extrae de poblaciones silvestres con técnicas de manejo y aprovechamiento incipientes o nulo en algunos casos. Por lo tanto, bueno, se han realizado simulaciones de viabilidad poblacional y han llegado a la deducción que las poblaciones de agave peligran a corto plazo aún sin la extracción de este recurso. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya les presenté un panorama de la elaboración de esta bebida, del problema que ha surgido derivado del aumento de la demanda. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar la estructura poblacional del agave potatorum y del agave angustifolia en la zona núcleo de la Reserva Estatal Sierra del Tenso para determinar su estado de conservación de ambas especies de maguey en esta zona. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en dónde se realizó
este estudio en el municipio de San Diego, la Mesa Tochimilcingo, el cual se encuentra a 47 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Puebla. Y la palabra Tochimilcingo deriva de la palabra tochi, que significa conejo. Mili, milpa, cintli es un... Cintli, y el diminutivo co, que significa en milpitas o en pequeñas guaridas, ¿no?, de los conejos. Siguiente, por favor. Bueno, para también tener un contexto más aterrizado de este municipio en donde se hizo la investigación. Bueno, elaboran el mezcal de forma artesanal principalmente, utilizan diversas especies tanto silvestres como cultivadas, como por ejemplo el agave angustifolia, el agave potatorum y bueno, en menor proporción el agave tequilana. Gran parte de la población de este municipio precisamente se dedica a la elaboración de esta bebida. Y bueno, elaboran abocados de diversos sabores, dependiendo de la fruta estacional, ¿no? Puede ser de tamarindo, de ciruela, de jamaica, etcétera. También elaboran mezcal de pechuga, mezcal de alacrán o de gusano. Y bueno, todo esto concluye en un reconocimiento que se tiene a nivel local y regional y denominándolo como la cuna del mezcal poblano. Siguiente, por favor. Bueno, este municipio se encuentra dentro del área natural protegida, que en 2011 se declaró así en su modalidad de reserva estatal, denominada, les había comentado, Sierra del Tenso, el cual se ubica en 13 municipios del estado, y bueno, San Diego, la Mesa Tochimilcingo es uno de estos. Siguiente, por favor. Bueno, se realizaron recorridos de campo, visitas al área de estudio para precisamente reconocer cuáles serían las zonas potenciales para realizar esta investigación. Y bueno, se seleccionó el paraje de Los Ahogados, que está ubicado en este municipio, dentro de la zona núcleo. Y bueno, esto fue también porque mostró menores rasgos de incidencia antropogénica. Siguiente, por favor. Respecto a la metodología, bueno, se analizó la estructura poblacional de agave potatorum y de agave angustifolia en la zona núcleo mediante un muestreo de vegetación por el método de cuadrantes, abarcando un área total de 1.300 metros cuadrados. Para la medición de este cuadrante de muestreo se utilizó un longímetro de 30 metros, delimitando un área de 20 metros de ancho por 65 de largo. Se delimitó el espacio y se registraron las coordenadas geográficas por medio de un GPS y, bueno, también fueron georreferenciadas en los software QGIS y Google Earth. Siguiente, por favor. Bueno, posteriormente se identificaron los agaves, se enumeraron, fueron marcados y se registró la ubicación de cada uno utilizando el sistema de coordenadas cartesianas, tomando como origen de la esquina inferior izquierda del cuadrante marcado. También, aunado a esto, se identificó cuál era la vegetación asociada. Posteriormente, los datos fueron recopilados, analizados con la fórmula estadística de Sturges para calcular el número de clases en las que se deben de agrupar los datos. Y después de obtener esta información, se calculó la amplitud de dichas clases por medio de otra fórmula estadística. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron los...? Me faltó mencionar que los parámetros que se evaluaron, pues fueron tres, fue la altura, el diámetro y el número de hojas de cada uno de los individuos. Bueno, ¿cuáles fueron los principales resultados? En el cuadrante que se evaluó, se contaron 60 plantas solamente de agave angustifolia, no se encontró ninguna de agave potatorum, y la categorización respecto a la estructura poblacional fueron de 5 grupos
por cada uno de los parámetros que les mencionaba, altura, diámetro y número de hojas. En donde, bueno, en esta tabla podemos observar que se encontraron en mayor frecuencia con respecto a la altura entre 28 a 54 centímetros, en cuanto al diámetro de 34 a 60 centímetros y en cuanto al número de hojas de 0 a 13 hojas por individuo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen también se presenta gráficamente la distribución del agave silvestre en el cuadrante que fue evaluado y como les decía, se encontró en mayor proporción o frecuencia de 28-54, de 30 a 34-67 y de 0 a 13. Siguiente, por favor. Bueno, se evidenció que hubo una extracción de 9 plantas, lo que significa, bueno, una pérdida de aproximadamente 18,000 semillas. La densidad poblacional calculada fue de 460 individuos por hectárea, la cual pues es baja si se compara con la literatura revisada, en el cual registran densidades entre 1,080 a 1,340 individuos por hectárea. La vegetación asociada que se identificó en el muestreo fueron pues principalmente burseras, acacias, nidosculus, plumerias, tilancias, opuntias, bragea y lantana y bueno, tanto lantana achiariantifolia y lantana cámara. Le quedan 3 minutos. Muchas gracias, ya estoy concluyendo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron las principales conclusiones? Como les decía, en los cuadrantes se encontraron 60 plantas, de las cuales solamente fueron de agave angustifolia, ninguna de agave potatorum. Las agrupaciones de plantas se conformaron por diversas edades. La distribución agregada de los especímenes y la clasificación según su diámetro refieren que las agrupaciones de plantas se conforman por diversas edades y esto es signo de un ecosistema saludable, ya que, bueno, como sabemos, el ciclo biológico del agave angustifolia es entre 6 años aproximadamente y, bueno, derivado de los resultados se concluye que las especies evaluadas se encuentran en una edad joven. La densidad poblacional calculada es de 460 individuos, la cual es baja, es decir, un promedio de 60% menos. Y bueno, estos datos son indicativos y confirman que existe una sobreexplotación aún en las zonas de conservación y bueno, también refuerza la necesidad de una estrategia para conservar estas especies en la región. Bueno, es todo. Quedo atenta. Muchas gracias, Luzmila. Tenemos 1 minuto para algún comentario o pregunta. Dice Martina, dice, ¿existen variedades de agaves adaptadas a las zonas frías del país? ¿Y cuál es la más recomendada? Bueno, aunque sí tiene un nivel de adaptación amplio, no se ha encontrado a altas temperaturas agaves que se adapten precisamente a estos ecosistemas. Normalmente son en lugares donde hay son temperaturas más altas que bajas, disculpa. Ok. Bueno, te agradecemos mucho, Luzmila, Sí. tu presentación. Espero haber contestado y si no, con mucho gusto. En el chat. Sí, con mucho gusto. Contestar. Sí, Sí, gracias. ok, gracias. Continuamos con la siguiente presentación. Preferencia alimenticia de la cabra criolla pastoreña en un sistema silvopastoril de la Mixteca oaxaqueña.
La voy a Hola, presentar, Lady Rivera Sánchez. Lady, sí, ¿ya me escuchan? sí, te escuchamos. Ok, Tienes 15 gracias. minutos de presentación. Puede ser 12 de presentación y 3 de preguntas. Y si consumes el tiempo, pues ya las preguntas estarían en el chat. Muchas gracias. Yo te aviso unos minutos antes de terminar tu presentación. Bueno, te cedemos la palabra, Lady. Perfecto, Adelante. muchas gracias. Sí, yo voy a presentar el trabajo, buenas tardes, de preferencia alimenticia de la cabra criolla pastoreña en un sistema silvopastoril de la Mixteca oaxaqueña. Este trabajo se ha realizado con la colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y con la Corporación Colombiana de Agrosavia. La siguiente, por favor. Bueno, como bien sabemos, en México la caprinocultura se lleva a cabo en regiones principalmente con altos índices de pobreza, en regiones donde dadas las condiciones climáticas, em, pues son regiones que, digamos, no son muy aptas para la agricultura intensiva o la ganadería intensiva. Eh, la caprinocultura, bueno, la utilización de caprinos para estos sistemas, que suelen ser sistemas con vegetación áridos o semiárida, pues se adaptan muy bien, ¿no? Estos caprinos debido a las mismas, al comportamiento trófico que tienen de adaptarse a diferentes tipos de condiciones o de vegetación, bueno, pues le ha permitido que esta actividad pueda desarrollarse en estas zonas. Una región con este tipo de características, pues es la Mixteca oaxaqueña. En esta región se dispone de un recurso genético que es la cabra criolla pastoreña. Esta región de la Mixteca oaxaqueña en los últimos años pues ha tenido drásticos cambios en la vegetación debido por un lado al cambio climático y por otro lado también pues a la sobreexplotación o digamos al sobrepastoreo en muchas de sus regiones de la caprinocultura. La siguiente, por favor. Bueno, precisamente como decíamos, este tipo de actividades se realizan en zonas con altos índices de pobreza. eh, entonces, pues esta actividad es una actividad muy importante para la región, pues les provee de un apoyo económico para poder solventar los gastos familiares, ¿no? Por esta razón, debido a la importancia de esta actividad, es que el objetivo de este trabajo fue evaluar el índice de la selección de la dieta de caprinos como soporte a programas de reforestación y estrategias de mitigación del cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo este estudio? Este estudio se llevó a cabo en la región de San Marcos Arteaga, que es uno de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, a una altura de 1.640 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos ver la imagen de la cabra criolla pastoreña y bueno, pues se ve también, ¿verdad? Ahí, digamos, a simple vista, las cargas ganaderas que se pueden estar manejando en ciertas zonas. La siguiente, por favor. Después, con ayuda de los productores de la región, nos dimos a la tarea de averiguar o investigar sobre cuáles eran las rutas de pastoreo que siguen estos productores. Trazamos la ruta de pastoreo y además nos ayudaron a identificar cuáles son las especies vegetales que ellos saben que las cabras consumen, pues para empezar a tener una idea de cuáles son las especies con las que vamos o íbamos a trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros decidimos hacer un estudio sobre no solamente la selección de la dieta, sino también cuáles eran los índices de preferencia. Para poder llevar a cabo estos índices, para poder calcular estos índices, nosotros tenemos que conocer cuál es la dieta y cuál es el uso de los recursos
que tienen, cómo los utilizan las cabras. Entonces, para poder medir la disponibilidad de recursos, nosotros realizamos transectos lineales sobre las rutas de pastoreo de 30 metros y con esto pudimos calcular cuál fue la disponibilidad relativa de cada una de las especies que aparecían en los transectos. También para poder calcular el uso de los recursos, nosotros llevamos a cabo microhistología de heces de 30 individuos de 3 rebaños para poder determinar la dieta y con esto también pudimos hacer los cálculos de consumo. Utilizamos el índice de Savage, según Manley en 1993, y para poder medir la significación estadística de estos índices, utilizamos los estadísticos de Manley. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros consideramos como cobertura relativa de las especies vegetales la cobertura absoluta vegetal, que para el caso del verano, nosotros realizamos este estudio en 2 épocas del año, la época de verano, considerada como la época más abundante, y la época de seca, considerada como la época de escasez o la época invernal. En el caso de la época de verano, nosotros obtuvimos una cobertura del 98.65, una cobertura relativa. Y en el caso de la época de seca o invernal, obtuvimos un 88% de cobertura relativa. A esto, bueno, se le había quitado el porcentaje de suelo sin vegetación, que para el caso de la época de verano fue del 1% y para el caso de la época de invernal fue del 11%. Se encontraron un total de 22 especies vegetales con nombre común que fueron señaladas por los productores por medio de la observación como principales en la dieta de las cabras. La siguiente, por favor. En cuanto a la composición de la dieta, pues encontramos que está compuesta principalmente por dicotiledóneas leñosas, esto lo han reportado muchos autores. Nosotros encontramos 2 monocotiledóneas herbáceas y diversas gramíneas. Señalamos dentro de las gramíneas a una principalmente, la Ampelodesmos mauritánica, primero por su gran presencia dentro de la zona y segundo por su fácil identificación dentro de las heces. Además, bueno, de que sabemos que el grupo de las gramíneas es un grupo no muy bien aceptado por los caprinos, hemos encontrado y diversos autores también encuentran que este tipo de gramínea es una gramínea que les gusta especialmente, ¿no? Debe ser por el tamaño, bueno, también depende de la época del año, la pueden consumir más o menos. Esta especie apareció hace unos 12 o 13 años por la región, no se le había visto antes y bueno, conforme va pasando el tiempo también va adquiriendo mayor cobertura en la zona. Los resultados de este estudio muestran cómo el ramoneo de las cabras se distribuye sobre la mayoría de especies arbustivas de la vegetación, como es habitual en cabras domésticas. La siguiente, por favor. En cuanto a los índices de selección, para la época de verano, nosotros encontramos 10 especies que marcamos como especies preferidas. ¿Qué significa esto? Dentro de todas las especies que forman parte de la dieta de estas cabras, especies que encontramos en las excretas, gracias a estos índices podemos separar cuáles son aquellas que tienen una mayor aceptación, que aparecen mayormente en las heces, y estos índices pues nos ayudan a determinar cuáles son las más preferidas. En este caso encontramos 10 especies para la época de verano mayormente preferidas, ¿no? Significativamente. Encontramos también especies a las que consideramos indiferentes y rechazadas. Indiferentes, ¿por qué? Porque estas especies, según los índices, no son especies que ellas busquen
no son especies que les gusten demasiado, pero que las van a consumir según su disponibilidad. Es decir, cuanto más aparezcan en la zona, pues las consumirán más, se las toparán por el camino, pero si no aparecen en sus rutas de pastoreo, no van a ir a buscarlas. No son plantas que les interese mucho buscar. Y encontramos el grupo de las gramíneas como especies rechazadas. Aparecen en la dieta, pero a pesar de que son abundantes en la región, aparecen muy poco en la dieta. Nuevamente, bueno, lo que les mencionaba, vemos aquí que la especie con mayor preferencia para la época de verano, pues fue la gramínea Ampelodesmos mauritánica. Esta especie en la época de abundancia o la época de verano suele tener muchos brotes frescos y son los que hemos observado que ellas buscan mucho esta gramínea. Para la época de invierno, época que consideramos como de escasez, encontramos menos especies en las dietas y en la dieta y también encontramos menos especies preferidas. 9 especies aparecieron como claramente preferidas y 3 especies encontramos nuevamente donde se incluye el grupo de las gramíneas como especies rechazadas, que a pesar de que fueron abundantes en la región, pues aparecían poco en las heces. Podemos ver que nuevamente la gramínea Ampelodesmos mauritánica aparece como dentro del grupo de las preferidas, pero ya en un menor nivel. Y es obvio pensar que, bueno, para esta época, esta gramínea que es tan grande, está ya más lignificada, ya no hay brotes tiernos y bueno, también en estudios de observación hemos podido ver que lo que más se acercan a consumir en esta época pues son las espigas. La siguiente, por favor. Bueno, con esto podemos mencionar que el ganado caprino de la Mixteca basa su dieta en especies arbustivas, con gran preferencia de la gramínea Ampelodesmos mauritánica y en menor medida de otras herbáceas. Se observó una mayor selección sobre especies determinadas y una indiferencia a especies muy abundantes o especies con determinadas características que podrían hacerlas poco palatables. Es necesario continuar con estudios que permitan identificar especies con tolerancia a sequía y de alto contenido nutricional como una posible estrategia alimentaria del ganado en un posible escenario de cambio climático. Es de gran importancia poder identificar cuáles son las especies que son de mayor preferencia para los caprinos, porque hemos encontrado en algunos estudios que existen especies que pueden ser tan preferidas o les gustan tanto que van a buscarlas a donde sea. Muchas veces se salen de las rutas de pastoreo para poder encontrarlas. Y puede suceder que algunas de estas especies estén comprometiéndose o que sean especies ya muy vulnerables por ser demasiado consumidas en la zona, o que incluso podamos pensar en utilizar algunas de estas especies para poder potenciar su presencia dentro de estas regiones y poder utilizarlas, como mencionamos, como una posible estrategia alimentaria del ganado ante situaciones de aumentos de temperatura o de mayor sequía. La Le siguiente. queda un minuto. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente tema, Lady. Sí, muchas gracias. Te agradecemos mucho tu presentación. Llegamos al término de esta etapa de recursos naturales e impacto ambiental. Los esperamos hoy en la tarde a las 4 en la misma sala, en esta misma sala, para la sesión de carteles. Va a ser de 4 a 6. Entonces no nos despedimos. Aquí nos vemos más al ratito. Provecho a todos. Gracias. Nos vemos al rato. Doctora Mónica. Gracias. Sí, gracias a todos, todos los ponentes que estuvieron en esta mesa, también a los moderadores y a David Sosol, que fue nuestro proyeccionista. Muchas gracias. Y también a Jesús Contreras, que nos estuvo dando el apoyo logístico con las comunicaciones.
cuando de repente se atoraron las cosas. Bueno, así como reiterar la invitación a la exposición de carteles y recordarles que los pueden consultar en la página de plataforma del Congreso, en la sección de galería. Ahí van a encontrar el apartado de exposición de carteles. También los esperamos a las 6:30 en el evento cultural del día de hoy, un concierto que nos tiene preparada la doctora Verónica. El día de ayer, los que estuvimos pudimos disfrutar del concierto de la banda naval. Hoy será algo similar con música popular. Bueno, pasen una buena tarde, buen provecho.